Bueno, nuevamente un cordial saludo para todos y nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta jornada. Soy la doctora Estela Marigil, miembro del Consejo Directivo de ALAPE, y quiero agradecer muy especialmente al Comité Científico que ha organizado esta jornada por permitirme presentar en el día de hoy al primer conferencista, al profesor Yannick Dussart. El profesor Yannick Dussart nos va a hablar sobre el impacto del COVID-19 en la educación y desarrollo infantil. Es gerente de desarrollo de primera infancia de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Es psicólogo y sociólogo, especialista en educación y ha dedicado su carrera profesional a favor de los derechos de los niños y niñas, particularmente en el derecho a la educación de calidad en contextos de vulnerabilidad y emergencia en distintas partes del mundo. Yannick es belga, habla francés, inglés y habla muy bien el español, idioma en el que nos va a dar la charla de hoy. Queremos realmente agradecerte, Yannick, por aceptar tan amablemente y con tanto entusiasmo esta invitación y compartir tu experiencia en un tema realmente tan preocupante para nosotros pediatras y tan caro para nuestros niños, máxime en esta etapa de pandemia. Así que, Yannick, te agradecemos muchísimo y te damos la palabra. Adelante. Gracias. Buenos días. Quiero primero agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado para participar en estas jornadas de la Asociación Latinoamericana de Pediatra dedicadas al COVID-19 y su impacto a corto y largo plazo en la salud de niños y adolescentes en América Latina. Para mí es un verdadero honor participar en este evento y aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes la situación de la primera infancia en la región en el entorno de esta pandemia. Mi presentación va a estar estructurada en 4 partes. Primero, destacaré la importancia de la primera infancia antes de presentar algunos aspectos de la situación de la primera infancia en la región y luego abordar el corazón de mi presentación, a saber, los impactos del COVID-19 en la primera infancia, para terminar con aspectos y ejemplos de respuestas en la primera infancia. Así que quería empezar con un punto rápido para recordar la importancia de la primera infancia, no solo para los propios niños, sino también para la sociedad en su conjunto. Quería comenzar mi intervención recordando la importancia de adoptar un enfoque basado en los derechos y por tanto citando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional único y universal adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, con el objetivo de reconocer y proteger los derechos específicos de los niños. Esta convención amplía a los niños el concepto de derechos humanos establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y introduce el concepto de interés superior del niño, un principio general que establece la transición del niño de objeto de derecho a sujeto de derecho. Los niños son reconocidos como seres humanos con voz, capaces de expresar sus necesidades y deseos, participar en su educación y salud, gozar de autonomía proporcional, por supuesto, a su edad y competencias. Y vale la pena también observar que como derechos vinculados a salud se encuentran en esta convención el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo en el artículo 6. Ahora, para entender el efecto de la pandemia y de las emergencias en general en la primera infancia, se tiene que acordar de 5 mensajes básicos que subrayan la importancia de la primera infancia. El primero es que el cerebro recibe influencia tanto del entorno como de su mapa genético y que existe un periodo temprano de oportunidades para el desarrollo del cerebro y ayudarle a alcanzar todo su potencial. El ritmo de desarrollo cerebral es el más rápido en estos primeros años de vida.
Las neuronas forman conexiones a un ritmo de hasta 1000 conexiones, nuevas conexiones por segundo, y estas conexiones sinápticas tempranas constituyen la base de la neuroplasticidad que subyace a la salud mental y física del niño y a su capacidad a lo largo de la vida de aprender, de adaptarse a los cambios y de adquirir resiliencia psicológica. Por supuesto, la nutrición es esencial ya que es esta que va a alimentar el cerebro y permitir al cerebro desarrollarse tan rápido. Y en la gestación y la primera infancia, el cerebro es un devorador de energía porque consume entre el 50 y 70% de toda la energía que absorbe el organismo a partir de los alimentos. Al contrario, el estrés tóxico, que ocurre cuando un bebé o un niño pequeño sufre de violencia, de abuso, de descuido o de hambre de forma prolongada y crónica, este estrés tóxico produce altos niveles de cortisol, una hormona que interrumpe el proceso de desarrollo cerebral, limitando la proliferación de neuronas y perjudicando así la salud, el aprendizaje y el comportamiento a lo largo plazo. Amplias investigaciones sobre la infancia y la estimulación infantil han demostrado que la crianza y la interacción afectuosa entre los niños pequeños y sus padres y cuidadores fortalecen de manera positiva y permanente la capacidad de aprender y puede cambiar el funcionamiento cerebral para toda la vida. Entonces la ciencia es clara y nos enseña que lo que necesitan los niños y niñas y sus cerebros para desarrollarse apropiadamente es primero una buena salud, incluso prevención de enfermedades y acceso a tratamiento, una nutrición adecuada. Aquí se trata tanto de lactancia materna, de dieta diversa y alimentaciones frecuentes. Necesita también protección y seguridad para las fuentes de estrés tóxicos. Necesita también estimulación receptiva y oportunidades para el desarrollo, para el aprendizaje temprano. Se trata aquí de la importancia de hablar, de jugar, de leer, de cantar, de tener interacciones cariñosas y sensibles con adultos amorosos. Estos cinco componentes esenciales se articulan en lo que llamamos el marco para el cuidado cariñoso y sensible, o en inglés, el Nurturing Care Framework. Todos los componentes son de igual importancia y son interrelacionados, lo que subraya la importancia de proporcionar una visión intersectorial para asegurar estos cinco componentes esenciales de manera que todos los niños y niñas puedan desarrollar a su máximo potencial. Esta visión se puede concretizar en servicios integrales o en coordinación estrecha entre distintos servicios. Y, por supuesto, en situación de emergencia, el desarrollo de los niños y niñas pequeños están en peligro justamente porque de todos los componentes pueden estar en riesgo. Entonces, el cuidado cariñoso y sensible permite proponer a los niños y niñas un entorno que promueve el desarrollo físico, emocional, social, cognitivo de las niñas y niños y que al mismo tiempo les protege contra las situaciones adversas, independiente de, por supuesto, por eso, de los padres, de las familias y cuidadores y de los servicios por la primera infancia. Y las evidencias científicas nos informan que los beneficios de estos cuidados se extienden a todo lo largo de la vida y se transmiten a la siguiente generación, tanto en salud como en aprendizaje, en productividad y cohesión social. Lo que nos recuerde que es importante ofrecer servicios que no solo satisfagan a las necesidades de los niños, pero que también apoyan a los padres y cuidadores en sus roles para que puedan asegurar un cuidado cariñoso y sensible para sus niños. Se trata aquí tanto de las políticas amigables para las familias que garantizan, por ejemplo, el acceso a licencia de maternidad o de paternidad, que promueven y protegen la lactancia maternal, entre otros. Pero aquí también se trata de servicios que concretamente apoyan a los padres y cuidadores a través de diseminación de información útil, adecuada y contextualizada o de servicio de apoyo psicosocial, por ejemplo. Entonces, si resumo, el desarrollo en la primera infancia es una oportunidad única que requiere un entorno de cuidado cariñoso y sensible, que va a tener beneficios
a todo lo largo de la vida por los niños y niñas y las generaciones siguientes. Pero la ciencia nos enseña también que el desarrollo infantil temprano, a través del cuidado cariñoso y sensible y de sus elementos básicos, es también la forma más eficiente y sostenible de romper la inequidad al principio, desde el comienzo de la vida. Y que los beneficios de dichos servicios que contribuyen al desarrollo infantil temprano varían según la calidad de los programas. Servicios de alta calidad pueden sí lograr efectos muy positivos y romper la inequidad de una manera mucho más eficiente y sostenible, pero servicios de baja calidad pueden tener efectos muy nocivos. Invertir en el desarrollo de la primera infancia para que niños tengan acceso a servicios de calidad, entonces no es solo lo correcto, sino también que es lo más inteligente por su impacto a largo plazo. No solo proporcionar un retorno en la inversión para los individuos, pero también proporcionar rendimiento a la inversión para las sociedades. Las inversiones en programas para la primera infancia dan un rendimiento superior al 13% en la reducción de la pobreza y las diferencias de ingresos y el aumento de la prosperidad y la competitividad económica. Y esos programas de desarrollo infantil temprano son accesibles. En promedio, los programas de desarrollo, infantil, de desarrollo del niño en la primera infancia cuestan $0.5 por cápita al año cuando se añaden a los programas existentes de prestación de servicios de salud y nutrición, por ejemplo. Mientras que el costo de la inacción es muy alto, tanto para las personas como para los gobiernos. Los gobiernos gastan entre 2 y 3 veces el costo de los programas de desarrollo infantil temprano en programas de salud y educación relacionados al no hacer estas inversiones iniciales desde el comienzo de la vida de un niño. En esta segunda parte quería situar un poco la primera infancia en el entorno de nuestra región, presentando su situación antes de la pandemia de COVID-19 para que se pueda medir los desafíos preexistentes y que se pueda apreciar mejor entonces los impactos de la pandemia. Antes de la pandemia, entonces, se estimaba que había cerca de 4 millones de niños y niñas de 3 y 4 años que estaban rezagados y en riesgo de no alcanzar su potencial desarrollo. Cuando miramos a los distintos aspectos de un entorno cuidado cariñoso y sensible, podemos ver de manera más detallada cuáles son los desafíos en la región. En tema de educación, había, por ejemplo, solo 6 de cada 10 niños entre 3 y 4 años que asistaban a programas educativos por la primera infancia, y sabemos que esos niños y niñas tienen 2 veces más probabilidades de tener un desarrollo adecuado en la primera infancia. En tema de salud y nutrición, se observaba que solo 1 de cada 3 niños menores de 6 meses eran alimentados exclusivamente con leche materna. En tema de seguridad y protección, se observaba que 2 de cada 3 niños menores de 5 años experimentaban regularmente una disciplina violenta en el hogar y que 1 de cada 2 niños menores de 5 años eran sometidos a castigos corporales. Y esos niños expuestos a castigos corporales severos tienen 2.4 veces menos probabilidades de tener un desarrollo adecuado. En tema de estimulación y cuidado, se podía observar que solo 3 de cada 4 niños de 3 y 4 años participaban en actividades de aprendizaje temprano por parte de los adultos en los hogares. Entonces se entiende que la primera infancia ya estaba enfrentando varios desafíos y crisis antes de la pandemia. Este diagrama presenta la distribución de los niños de la región según el número de riesgos importantes a los que están expuestos y que afectarán su desarrollo adecuado. Y se observa que 9 de cada 10 niños de 3 y 4 años en la región estaban expuestos, por lo menos a un factor de riesgo, y que la gran mayoría, los 75% de los niños, estaban expuestos a 2 y más factores de riesgo. Cuando miramos a la distribución de factores de riesgos por antecedentes socioeconómicos, vemos que los niños de los hogares más pobres, con madres menos instruidas y que viven en comunidades de difícil acceso, tienen más probabilidades de experimentar retraso en el desarrollo temprano. Cuando consideramos en particular el acceso a programas de educación de calidad para la primera infancia, vemos que los niños encuentran muchas barreras y sobre todo los niños de familias pobres
que residen en entornos marginales y áreas rurales de población indígenas en riesgo o víctimas de desplazamiento, de conflicto perdón, y desastre, o con discapacidades y retraso en el desarrollo. Por consiguiente, son precisamente los niños que más necesitarían acceso a estos servicios de educación por la primera infancia, esos niños que tienen más probabilidades de estar expuestos a factores de riesgos, los que más también se ven privados del acceso a servicios y programas de educación inicial. Entonces vemos que la iniquidad refuerza las disparidades. ¿Cuáles son los desafíos que pueden explicar o que contribuyen a las disparidades observadas? Primero, hay por supuesto la distribución inequitativa en cobertura y calidad de programas educativos. También la inversión en educación para niños de 0 a 5 años, que es 3 veces menor que para los niños escolarizados en primaria. Y en la región se invierte la mitad en el porcentaje de PIB de lo que invierten en promedio los países de la OECD, y vemos también una grande fragmentación entre los sectores públicos, privados y no gubernamental en la prestación de servicios. Y también hay una falta sistemática, casi sistemática, de mecanismos de control de calidad. Quería subrayar algunos aspectos del contexto que también influyen y tienen impactos en la primera infancia. La región de Latinoamérica y Caribe es la región con más inequidades en el mundo, donde el 80% de la población vive en áreas urbanas. Es una región que es marcada por varias y recurrentes emergencias, incluyendo catástrofes naturales y un fenómeno de migración muy importante, ya que contamos con 7 millones de niños migrantes. Y es una región impactada por el cambio climático, y se estima que el 90% de los efectos sobre la salud relacionados con el cambio climático afectarán a los niños menores de 5 años. Ahora quiero empezar la tercera parte de mi presentación, que se dedica a los impactos de la pandemia de COVID-19 en la primera infancia. Y quería empezar eh, observando que en 2020, el número de niños que necesitaron asistencia humanitaria se triplicó en la región. Por supuesto, este aumento se explica principalmente debido a la pandemia de COVID-19, pero se tiene que recordar también que la región ha sufrido de varias otras emergencias durante este periodo: huracanes, volcanes, migración, etcétera. Ah, de momento la región está enfrentando una tercera ola muy fuerte, y los últimos datos en fecha de 25 de junio eran de casi 37 millones de personas afectadas por 1.258.000, un poco más, de muertos. La región se ha enfrentado y sigue enfrentándose a uno de los confinamientos más largos del mundo. Y según análisis del CEPAL, la región también sufre la mayor contracción económica de los últimos 100 años. También al final de 2020, más de 123 millones de niños seguían sin ir a la escuela, y se calculaba que se habían perdido más de 4 veces el número de días de clase que los niños del resto del mundo. Las medidas tomadas han hecho que los servicios de acompañamiento familiar, que regularmente operan a través de visitas domiciliarias o de encuentros grupales, fueron temporalmente suspendidos en muchos países. Los servicios de atención al embarazo, al parto y al posparto se han reducido o limitado en muchos países. Y estas restricciones a los servicios y los impactos sociales y económicos de las medidas tomadas han tenido y tienen consecuencias en el desarrollo infantil que pueden ser devastadoras. Sobre todo que en esta crisis los niños pequeños fueron invisibilizados aún más, en parte porque desde el punto de vista médico el virus los afecta en menor medida, y así en muchos casos se ha subestimado este impacto en la primera infancia. Ahora, cuando miramos a estos impactos socioeconómicos inmediatos de las medidas de contención en los niños, familias y las comunidades, podemos observar el aumento de la vulnerabilidad, el aumento del trabajo infantil, del matrimonio infantil, de la explotación sexual y comercial de los niños.
El deterioro también de la calidad de la dieta y la seguridad alimentaria, también la angustia, la estigmatización y la violencia, y la pérdida de aprendizaje y el riesgo de abandono escolar, porque la evidencia, lo sabemos mucho, muy bien, la evidencia nos muestra que cuando un tiempo largo sin acceso a escuela, el riesgo de abandono escolar es muy fuerte. También se trata de la suspensión de la gestión de casos de personas con discapacidad, personas víctimas de violencia de género, niños en contacto con la ley o víctimas de abuso infantil. En temas más particulares de salud, preocupa mucho la disminución de inmunización, el menor acceso a la salud materna, neonatal y reproductiva y a los servicios de salud sexual y reproductiva, la aparición y el aumento de enfermedades de salud mental, la aparición de enfermedades o el empeoramiento por limitado acceso a controles de salud, los retrocesos en procesos de rehabilitación para las personas, los niños con discapacidad o retraso en el desarrollo, por ejemplo, y por interrupción de vacunaciones, el resurgimiento de enfermedades erradicadas. En cuanto al tema de salud mental, muchos países de la región han hecho encuestas que permiten medir un poco el impacto aquí. Por ejemplo, en el caso de Perú, este tipo de encuesta ha permitido ver que uno de cada tres niños presentaba una alta carga de riesgo para la salud mental y que uno de cada dos cuidadores tenían síntomas de depresión o ansiedad. En Chile, una encuesta similar ha permitido observar que el 61% de los cuidadores estimaban que sus niños estaban más irritables que antes y que el 59% de los cuidadores estimaban que sus niños tenían más rabietas y más llantos que antes. Ah, También había signos de agotamiento físico y emocional en los cuidadores, con el 64% que se perciba más irritables que antes, y el 58% que señalaba que duermaba peor que antes, y el 76% que se sentía más preocupado que antes. Ah, lo que preocupa mucho también a través de esta crisis es que se pierde también la mirada holística sobre el desarrollo infantil. El énfasis, por supuesto, de la pandemia ha sido la salud por razones obvias, pero se requiere asegurar también que niños tengan oportunidades de aprendizaje, que están protegidos y seguros, que se beneficien de una atención responsiva, como lo hemos visto en la primera parte de esta presentación cuando se trataba del cuidado, del marco de cuidado de desarrollo sensible y cariñoso. El riesgo entonces de aumentar los retrasos en el desarrollo son altos. Y también se tiene que considerar que la pandemia no es muy child friendly, no es muy amigable con los niños pequeños, porque ah, se debe mirar todo el sistema de atenciones y apoyos a familias con un enfoque que ponga a los niños en el centro. ¿Cómo estamos acompañando a los niños? ¿A qué servicios están teniendo acceso? Estamos priorizando su bienestar en las medidas que se toman. Por ejemplo, en la mayoría de los países, en contextos de cuarentena, ah, no se ha considerado dar acceso a permiso a los niños a salir con sus cuidadores, por supuesto, sin medir el impacto que esto tenía en ellos, sobre todo ah, en, 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 en su salud mental y física. Hay también pruebas internacionales ahora que varios países ya están recortando sus presupuestos de educación para dejar espacios a gastos necesarios en salud y protección social. En la región, por ejemplo, países como El Salvador, Guatemala y Honduras, ah, ahí el gasto público por cápita en educación disminuyó después de la crisis,
después de los primeros meses de la crisis, y ya se observa también esos recortes en primera infancia. Se puede observar aquí una importante reducción del presupuesto de la Política Nacional de Primera Infancia de Chile, que es Chile Crece Contigo. Además de las repercusiones en los propios niños, la pandemia de COVID-19 también ha implicado importantes cambios que es necesario abordar. El impacto del COVID-19 en los servicios y políticas de primera infancia puede resumirse en cuatro impactos principales. Después de años de progresos, la inversión en la primera infancia corre ahora un gran riesgo de retroceso. Los servicios de primera infancia necesitan ahora diversificarse, encontrar nuevas modalidades e incluir herramientas innovadoras para garantizar la continuidad de la atención. La salud mental de los cuidadores ha surgido como un tema clave que hay que abordar, y ahí se trata tanto de los padres, los cuidadores, pero también del personal de servicios de primera infancia, docentes, etc. Y cuarto punto, los padres y las madres y los cuidadores necesitan y han buscado de manera muy proactiva apoyo e información para seguir proporcionando una atención cariñosa perdón, y sensible por parte de, entonces han buscado esta información por parte de fuentes creíbles y hay que tener en cuenta esta necesidad. Quiero ahora iniciar la última parte de mi presentación dedicada a las respuestas a la pandemia de COVID-19 en la primera infancia en la región. Y en esta última parte de mi presentación me gustaría presentar primero los principios que deben guiar la respuesta, resumir cuál fue y sigue siendo las líneas de respuestas y ilustrar eso con algunos ejemplos de respuestas viniendo de varios países de la región antes de concluir con unas consideraciones más generales. Quería entonces empezar presentando los principios de acción elaborados en las primeras semanas de la crisis por la Red de Acción del Desarrollo de la Primera Infancia, ECDAN, y aquí solo voy a abordar unos de ellos, pero son todos de igual importancia. El primer de ellos es la equidad y la inclusión, que debe guiar nuestra acción, porque en esta crisis sin precedente que afectaba a todas las personas, lo sencilla era dirigirse a los más accesibles, a los menos conectados, pero que no son siempre, que no son los más desfavorecidos. Esta crisis también por su naturaleza y las medidas de contención adoptadas por los gobiernos han puesto a los padres en primera línea para el cuidado, la salud y la estimulación y sobre todo el aprendizaje de los niños y niñas. Y se trata de un desafío para los sistemas educativos, el desafío de la enseñanza a distancia, pero también yo opino de una oportunidad para volver a situar a los padres y sobre todo a los niños al centro del proceso de desarrollo, incluido para el aprendizaje y de redefinir un poco la geografía del proceso de aprendizaje que no se limita al perímetro escolar. Dentro de estos principios también quería nombrar un otro principio muy importante que es la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores de primera línea que siguen prestando servicios a la primera infancia. Ahora, teniendo en cuenta esos principios, la respuesta a la pandemia de región muy rápidamente se organizó alrededor de tres grandes líneas o pilares, que son, por supuesto, es un resumen, porque en cada país se contextualiza mucho la respuesta para tener cuenta de las necesidades particulares de cada país, pero también de las oportunidades. Pero podemos resumir esta respuesta en tres líneas. La primera es de promover y apoyar la parentalidad, la crianza, es decir, sostener la prestación de servicio y de apoyo directo e indirectos a las familias y a las personas cuidadoras para que puedan proporcionar un entorno seguro, cariñoso y sensible a los niños y niñas. La segunda era y sigue siendo de abogazar para la priorización de la primera infancia. Aquí se trata de generar la evidencia y desarrollar estrategias de abogacía para asegurar que la inversión en la primera infancia es priorizada, así como el fortalecimiento de los servicios integrales y los mecanismos de protección social.
La tercera línea trata de apoyar a la reapertura y a la continuidad segura de los servicios. Aquí se trata de planificar la transición hacia la reapertura segura de los servicios de atención para la primera infancia, incluyendo los centros preescolares, para asegurar su continuidad y preparar respuesta a próximas emergencias. Entonces aquí se trata, más allá de la reapertura, de preparar también a próximas emergencias o a rebotes y fortalecer la resiliencia de los servicios en frente a las emergencias y a la pandemia. En muchos países se desarrollan materiales para facilitar la comunicación efectiva a las niñas y a los niños más pequeños, sobre todo perdón, qué era el coronavirus y qué podían hacer para prevenirlo. Por ejemplo, en México, a través de una alianza con Sesame Workshop, se desarrollaron al inicio del confinamiento una serie de videos para explicar el coronavirus, cómo prevenirlo y cómo funcionaba este virus, etcétera. Pero los videos se orientaron también a mensajes para promover las habilidades socioemocionales, como la autorregulación, el pensamiento crítico, la empatía, entre otras, para apoyar el aprendizaje desde casa. Y para complementar este esfuerzo y al mismo tiempo lograr a los menos conectados, los más vulnerables, se desarrollaron cuadernillos con actividades para niños y niñas preescolares de las zonas de más alta vulnerabilidad. En Panamá, para otro ejemplo, para fomentar, perdón, la lectura en el hogar, se produjo videos y audios de cuentacuentos, perdón, que se transmitieron diariamente en redes sociales, en el portal del ministerio y en la radio para lograr todos los niños y niñas panameños, incluidos los menos conectados. Para responder a esta crisis que se usó también varios medios de comunicación y quería compartir este ejemplo de Brasil, donde se desarrolló una radionovela llamado Derecho a ser feliz, que fue producido en el año pasado como una forma de proporcionar información adecuada relacionada con la primera infancia y el cuidado de los niños y llegar a las familias más vulnerables que no tienen necesariamente acceso a Internet, pero que tienen sí acceso a radios comunitarias y locales. Entonces, la telenovela cuenta la historia de Judasa y de Nilsson, un joven pareja sorprendida por un embarazo no planeado, y a través de los diferentes episodios, ellos aprenden todo lo necesario para convertirse en grandes padres. Y a lo largo de la historia descubrimos informaciones esenciales sobre los cuidados prenatales, la nutrición, el parto normal y todos los cuidados y atenciones que garantizan el pleno desarrollo del bebé. Y se desarrolló y se grabó durante la pandemia, por lo que el programa de radio también incorporó, por supuesto, acciones de prevenciones, mensajes de prevenciones en sus argumentos, introduciendo en la trama los temas de los cuidados desde el embarazo hasta el nacimiento y los primeros años de vida de los bebés durante la pandemia. Lo hemos dicho más antes, los servicios y el personal de los servicios de primera infancia necesitan ah, 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 encontrar herramientas nuevas para atender a los padres en este entorno tan excepcional. Am, Quería nombrar aquí este ejemplo que viene de Perú y Bolivia, y donde se desarrolló un servicio virtual de primera infancia, de desarrollo en primera infancia, que proporciona a los padres orientaciones y actividades claves, al tiempo que permite a los trabajadores de primera línea supervisar los progresos. Entonces, la solución, que funciona a través de Facebook Messenger, se basa en una grande biblioteca de actividades y mensajes basados en la evidencia, y como se puede ver en el video de ejemplo, interactúa con los padres para proporcionarlos orientaciones adecuadas y actividades para llevar a cabo con sus niños y niñas. El sistema también permite a los trabajadores de primera línea supervisar la interacción, hacer un seguimiento del proceso y hacer un seguimiento de las familias.
Significa que el trabajo de primera edad basado esta solución puede también enfocar su seguimiento en las familias que más lo necesitan. Quería incluir en mi presentación un ejemplo de un enfoque basado en evidencia robusta, contextualizada a nuestra región y adaptable a una amplia variedad de servicios existentes incluido en entornos de emergencia, y que entonces fue una parte clave de la respuesta en varios países de la región. Se trata del enfoque del cuidado para el desarrollo infantil, lo que solemos llamar el CDI, el cuidado para el desarrollo infantil. ¿De qué se trata? Es un enfoque desarrollado por UNICEF y OMS basado en pruebas científicas en coordinación con instituciones académicas, entonces basado en pruebas científicas muy sólidas y también en una amplia experiencia documentada, porque el enfoque fue primero pilotado en unos países que fueron muy bien documentados para apoyar, no sé, con el objetivo de apoyar y acompañar mejor a las familias en su papel de cuidadoras. El enfoque busca fortalecer las propias capacidades de los padres y cuidadores para promover activamente el desarrollo de sus niños y niñas. Y eso mediante recomendaciones basadas en las mejores pruebas disponibles sobre el desarrollo infantil. ¿Cómo se lleva a cabo? Los profesionales de diversos servicios de salud, de nutrición, de protección infantil, de programas de primera infancia, de educación, etcétera, son formados en CDI, en cuidado para el desarrollo infantil, y ahí aprenden a acompañar a las familias enseñándoles actividades de juego y comunicación que, además de estimular el aprendizaje de los niños, promueven un cuidado afectuoso y sensible. Entonces, los profesionales trabajan con los padres, por lo que estos desempeñan el papel activo. Los padres son los protagonistas. Los trabajadores capacitados no cuidan al niño ni interactúan directamente con ellos. Se sitúan al lado o detrás de los padres y cuidadores para orientarlos para que tengan mejores interacciones con sus niños y niñas. ¿Cómo se implementaba la región? Se implementaba a través de programas y servicios existentes. Es un enfoque muy pragmático. También es un enfoque que promueve las intervenciones multisectoriales. Formando profesionales de varios sectores al mismo tiempo facilita el diálogo y la coordinación entre dichos servicios y dichos sectores. La implementación inicial en la región coincidaba con la epidemia de Zika, y el enfoque de CDI fue parte integral de la respuesta a esta emergencia en muchos países. Así que la experiencia que tenemos en la región es una experiencia muy marcada por este entorno de emergencia, y tenemos muchas evidencias de experiencia y evidencia de que el enfoque es muy válido, útil y factible en dichos entornos de emergencia. El enfoque fue contextualizado a las necesidades de la región, incluso tomando en cuenta la importancia de la prevención de la violencia hacia los niños y niñas. Una de las adaptaciones del CDI en la región fue la participación activa de los padres o cuidadores masculinos en la crianza y el cuidado de los niños. Y las actividades de juegos que se promueven a través de este enfoque se centran en actividades que pueden desarrollarse con materiales disponibles en los hogares. Se trata de reciclar materiales que ya se encuentran en los hogares, botellas con pequeñas piedras, reciclaje de cosas que encontramos en la cocina, etcétera. Y ya pueden ver aquí, perdón, que el enfoque ya se implementaba en más de 10 países de la región desde el inicio de la crisis de Zika. La mayoría de los países que implementaban ya el CDI antes de la crisis han utilizado este enfoque como una parte clave de su respuesta a la pandemia de COVID-19 para ayudar a los profesionales que siguen prestando servicios a apoyar padres en este entorno tan espectacular. Para permitir seguir avanzando con los esfuerzos de reforzamiento de capacidades, teniendo en cuenta las limitaciones por las organizaciones de formación presenciales, hemos desarrollado un curso en línea que es ahora accesible en español a través de la plataforma Agora, y lo pueden acceder aquí con el QR code que se muestra en la pantalla. Este curso es un curso de introducción que cubre
los 2 primeros días de la formación, presencial que solemos organizar. Entonces, es un primer paso hacia una modalidad de formación completa en línea, ah, ah, en distancia, y estamos colaborando ahora con instituciones académicos para poder proponer en el futuro un curso totalmente a distancia. También para complementar este esfuerzo, estamos produciendo videos de profesionales, campeones de CDI, para que comparten su experiencia con otros profesionales y me gustaría compartir con ustedes este primer video que acabamos de producir viniendo de Panamá y con la participación de una de sus colegas. Mi nombre es Cornelia Thomas Bailey, soy médico pediatra y hoy voy a compartir con ustedes cosas que aprendí para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y sus familias desde que nacen. El juego es muy importante, definitivamente, para el niño porque lo va a estimular de manera global, que es crear ese vínculo, esa unión, ese nexo, esa armonía del cuidador con el niño y enseñarle a ellos que se juega con ellos desde el día cero, o sea, desde que nacieron. Que a pesar de que sean un bebé pequeño, se puede jugar, se puede conversar, se puede comunicar con el niño, acariciarlo, ponerlos a jugar, ¿verdad? Que metan, que saquen, que metan, que saquen, con envases sencillos, con cajetas, con envases de cocina, de guardar alimentos. Cada vez que estás con el bebé es una oportunidad para estimularlo. Como pediatra definitivamente recomiendo este enfoque, ¿verdad? Porque el niño lo tenemos que ver como un todo. Esta estrategia no solamente la estoy utilizando yo, también la está utilizando el enfermero pediatra, también lo está utilizando nuestra estimuladora temprana. Pero acá no hacemos orientaciones generales, sino que ponemos a los padres a hacer la actividad, a complementar la actividad, que ella lo haga, que yo la estimule, que yo la felicite, que la promueva, que bien lo haces. Oye, cómo se llevan, qué lindo, cómo se ríe contigo, cómo te conoce la voz. Que la familia le manifieste a ese niño en su cariño y que la familia permita que ese niño crezca sabiendo que lo quieren y que está seguro y que está protegido. Ese niño pequeño te escucha, ese niño pequeño te ve, ese niño siente ese cariño y ese amor que tú sientes por él y se lo tienes que manifestar para favorecer su desarrollo, para favorecer que pueda crear ese vínculo, esa conexión, esa unión con el cuidador, con toda la familia que rodea a ese niño. La que yo más disfruto es ver cuando existe la conexión visual bebé-cuidador y que empieza a sonreír y que empieza a emitir sonidos. Cómo le cambia el rostro, o sea, cómo se alegra ella y cómo interactúan ellos dos. O sea, hacen como un mundo aparte. Cuando veo esa interacción de la madre con el niño, como le decía, esa mirada que se encuentra, esas sonrisas que se comparten, ese gorgojeo del niño, ver cómo esa madre lo acaricia, que lo protege, que lo colma, que lo calma, que lo carga, eso a mí me llena. Momentos como esos hacen que valga la pena estar en esto. Quería concluir mi intervención, mi presentación con unos mensajes que me parecen muy claves. Y el primero es que es importante siempre adoptar un enfoque basado en los derechos de los niños y de considerar siempre el interés superior del niño y de la niña en cada decisión. Y la necesidad también de adoptar siempre una mirada holística sobre el desarrollo infantil, que no se limite a las perspectivas de salud, pero que también considera la importancia de asegurar que niños tengan oportunidades de aprendizaje, que están protegidos y seguros y que se benefician de una atención responsiva. El segundo es que cada plataforma depende de su fuerza laboral. Y en el contexto que atravesamos, este año
y el año pasado, nos ha recordado que con fuerza la importancia de invertir en esta fuerza, en su capacidad, tanto inicial como permanente, tanto inicial como continuada, y en el suministro de instrumentos, así como de recursos adecuados que le permiten prestar el servicio más eficaz posible en todas las circunstancias, incluso en las zonas más remotas y desfavorecidas y en situaciones de crisis humanitarias. Es importante también de trabajar con los padres, las familias y las comunidades, porque las crisis nos recuerdan el rol principal que tienen y es primordial entonces dirigirse a ellos, consultarlos, implicarlos, por ejemplo, en la reapertura de los centros y cuidar también a ellos eh, en tema de salud mental. En la región es muy importante también incentivar la corresponsabilidad de la crianza, en la crianza, perdón, donde los hombres se implican en el cuidado y protección y educación temprana de los niños y en las tareas domésticas. En toda la región se ha observado una máxima creatividad, flexibilidad y una capacidad increíble para reimaginar servicios, para seguir apoyando a los padres a distancia y a los niños, por supuesto, o en presencial, pero de forma segura entonces es esencial es que los programas por la primera infancia se enriquezan con estas experiencias y esas nuevas estrategias que en conjunto permiten garantizar que los servicios de primera infancia beneficien a cada niño y niñas. Entonces, las medidas preventivas de COVID-19 han puesto a los niños en mayor riesgo y estos son los que son más afectados por estos efectos secundarios de la pandemia. Y esta crisis persistente puede causar efectos duraderos en la primera infancia. Y aquí quiero terminar mi intervención, mi presentación, agradeciendo otra vez a ALAPE por la invitación y esta oportunidad de compartir con ustedes este punto sobre la situación de la primera infancia en el entorno de la pandemia, así como unos ejemplos de respuesta y unas consideraciones que tomar en cuenta ah, al momento de responder a esta crisis sin precedente. Agradezco mucho la invitación y su atención y los deseo muy buenas jornadas de ALAPE 2021 y espero que mi presentación ha podido contribuir a los objetivos de estas jornadas. Muchas gracias.